de la sección cartera de El Universal. Hoy vamos a hablar sobre las nuevas disposiciones que ha emitido el Servicio de Administración Tributaria para ver si son o no terrorismo fiscal, como algunos le han llamado. Esto tiene que ver con el anuncio que hicieron de que próximamente van a incorporar o están analizando incorporar algunas medidas como utilizar cámaras fotográficas y video para tener algunos detalles más de cómo está viviendo un contribuyente. Por eso hoy tenemos con nosotros a Óscar Moreno Eufrasio, quien es socio de Chávez Lerín Consultoría y también es integrante del Colegio de Contadores. Muchas gracias por estar con nosotros, Óscar. Está Hola, también buenos días. Reginaldo Esquer, quien es vicepresidente nacional de la Coparmex. Un gusto que estés con nosotros también, Reginaldo. Y también está con nosotros Alejandro Calderón Aguilera, quien es integrante de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Gracias. Nos acompaña también Antonio Hernández, quien es reportero de la sección de cartera. Y buenas tardes a todos y vamos a comenzar, Toño, si nos dices cuál va a ser la pregunta del día de hoy para que nos regalen sus comentarios todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. ¿Qué tal, Ivette? Muchas gracias a todos nuestros invitados a este foro de los martes en temas de finanzas y economía en El Universal. ¿Y qué te parece si invitamos a todos los usuarios de las redes sociales del Universal a contestar la siguiente pregunta? ¿Usar cámaras, grabadoras y celulares para grabar contribuyentes puede considerarse terrorismo fiscal? Opción 1, sí. Opción 2, opción 3, opción 2 no, opción 3 no lo sé. Los invitamos a iniciar la discusión. ¿Y qué te parece si comenzamos con la mesa, Ivette? Perfecto. Reginaldo Esquer, me gustaría comenzar contigo para que me des un panorama de qué es esto, cuáles son estos cambios y en qué nos podrían estar afectando a los que estamos contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, contribuyentes del erario público. ¿En qué nos puede afectar esta situación de que pueden utilizar cámaras, pueden utilizar video, pero también las otras medidas que ustedes han estado reportando? Sí, gracias. Bueno, básicamente creo que habría que decir con claridad que todos comprendemos que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público. Todos tenemos la obligación de pagar impuestos. Nadie rehúye a esa obligación que es elemental para cualquier sociedad y particularmente para nuestro país. El tema importante es si las autoridades exceden o no en sus atribuciones en su afán recaudatorio, si van más allá de lo que la ley les permite o lo que resulta razonable para que ellos ejerzan su proceso de vigilar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y en esta parte es donde pues siempre nos quedamos con una preocupación y creo que no abona la confianza y creo que parte del discurso también hace complicada la relación de confianza porque nunca se hace la diferencia entre los buenos y los malos. Pareciera que todos los contribuyentes de México son malos, que nadie paga bien sus impuestos y a mí en lo personal y para la Coparmex nos parece nada más alejado de ese tema. Creo que existen muchos muy buenos mexicanos empresarios que pagan sus impuestos puntualmente y que no se merecen un trato de delincuente como que pretenden hacerlo de manera generalizada. Particularmente en el caso que tú ahorita refieres, el caso de las fotografías, esta propuesta que se agrega ahora al Código Fiscal de la Federación, nos parece muy lamentable porque lo que hace es abonar a esta desconfianza. Además, no queda claro las reglas que seguirían para ese propósito. A nosotros nos preocupa que no quede muy claro quién puede hacer esas fotografías, en dónde se van a custodiar, cuáles van a ser las reglas. Es una invasión a la intimidad y esa invasión tiene que estar muy bien regulada para que no haya excesos. Y lo que nos preocupa en este tipo de escenarios es el uso de la información, la custodia de la información y la discrecionalidad con la que pueden utilizar esa información. Nada más debería ser para efectos de cumplimiento de obligaciones fiscales, pero como no hay una reglamentación adecuada, a nosotros nos parece que es un sesgo más de lo que hemos venido llamando terrorismo fiscal, porque evidentemente lo que provoca en los contribuyentes es un temor hacia la autoridad porque los equilibrios no se presentan como deberían.
Ok, y voy a preguntarle a Óscar Moreno, siguiendo con el hilo de esta temática que ya propone Reginaldo, desde su perspectiva, Óscar, ¿qué es lo que estamos enfrentando este año con un golpe económico tan fuerte, con un aumento en las medidas de recaudación por parte del SAT? Es esto que ya comentaba Reginaldo, pero sobre todo la forma en que el organismo recaudador está buscando conseguir más recursos. ¿Ustedes cómo están viendo? ¿Es terrorismo o solamente son parte de las atribuciones que tiene el SAT? La palabra en sí, terrorismo como tal, ya suena fuerte. Sin embargo, hay que ver que esto es consecuencia de también muchos años donde muchos contribuyentes, también hay que decirlo, que no han estado actuando de una manera correcta. El sistema de administración tributaria ha invertido muchos recursos, sobre todo en sus sistemas tecnológicos, mediante los cuales han venido detectando muchas operaciones y muchas cosas que se venían haciendo mal. Entonces, el ir incorporando la nueva tecnología, que realmente es lo que les ha ido beneficiando a las autoridades, y el hecho de que cada vez más con estos controles han podido hilar ciertas operaciones que a lo mejor no son adecuadas, ha hecho que muchas veces el contribuyente se sienta invadido por esta parte, ¿no? Y que utiliza la palabra terrorismo. ¿Por qué? Porque antes la autoridad invertía muchos recursos en mandarte notificaciones, mandarte avisos, hacer procedimientos donde tenían que invertir tiempo, tenían que invertir personal, tenían que invertir una serie de cosas. Y hoy en día es muy sencillo, con la tecnología con la que ellos cuentan, agarran y se saltan todo ese paso, y hoy ya te pueden notificar mediante un buzón tributario, hoy ya te pueden mandar diferencias, las puedes sacar del sistema de inmediato, y cambiaron todo ese esquema que tenían de irte a notificar de manera directa a hacerte invitaciones para que tú vayas directamente a las autoridades, cuando su sistema en automático les manda determinados issues, ¿no? Aunado a que pues cada vez más ellos nos pueden limitar nuestra operación, por ejemplo, con el uso de los famosos sellos digitales. Si una empresa o un contribuyente no cuenta con sellos digitales, no puede facturar, no puede operar, no puede hacer absolutamente nada. Y hoy hay muchas opciones mediante las cuales la autoridad de manera discrecional puede agarrar, llegar y cancelar tus sellos y dejarte sin operar y dejarte un tiempo con eso, ¿no? Entonces, ahí es donde el contribuyente se siente un poquito invadido por esta parte y lo toma como un terrorismo, como, oye, me estás amenazando, me estás intimidando, me estás dando, pero recordemos que también esto es consecuencia un poco de un periodo largo donde la autoridad fue muy laxa en esta parte, ¿no? Alejandro Calderón, me gustaría conocer tu opinión. ¿Sí es entonces, podemos decir que se están incrementando los controles y hasta estaríamos diciendo que es un terrorismo fiscal? ¿O simplemente, como lo dice Óscar, se trata de un poco de más controles después de periodos muy laxos? Gracias por la invitación y un gusto compartir el panel con mis compañeros. Mira, yo he tratado de seguir la actuación del SAT los últimos años, me he dedicado a esto 30 años. Y cuando se utiliza la palabra terrorismo fiscal, me llama la atención porque ni siquiera es un concepto desarrollado, no digamos doctrinariamente, no existe, pero ni siquiera en el lenguaje. Entonces, cuando la pregunta es, ¿hay terrorismo fiscal? Pues bien no queda claro a qué se está refiriendo el que hace la pregunta. Preferiría cambiar y ser más, pues desde el punto de vista académico, porque también hay otro elemento muy importante que tenemos que distinguir. Tenemos que distinguir qué dice la ley y cómo actúa el SAT en relación a esa ley. Ahorita mencionábamos de entrada las fotografías o poder tomar algunos, mediante elementos tecnológicos, datos del contribuyente. Eso es algo que va a decir la ley, esa es la propuesta que diga la ley. El otro tema de restricción de sellos digitales es algo que dice la ley. Entonces, si la pregunta es, ¿el SAT hace uso indebido de esas facultades que le ha dotado el Congreso de la Unión? Pues yo pensaría que no, que precisamente las propuestas van haciendo de estas reformas, pues haciendo uso de las tecnologías, cual favorece el cumplimiento de la obligación fiscal.
Claro, los que están fuera de la ley o están en incumplimiento no les favorece este uso masivo de la tecnología. Los que sí cumplen, pues creo que no debieran de tener una especial preocupación. O sea, un asalariado, por ejemplo, que le retiene directamente el patrón, que es su único ingreso, pues él puede caminar por cualquier calle tranquilo sabiendo que ha cumplido esencialmente con su obligación fiscal y que posiblemente en su declaración anual pues incluso puede tomar alguna deducción y determinar un saldo a favor. Ese no tiene opciones de ni un sistema complejo de tributación y por lo cual pues dudo que en esa gran mayoría de contribuyentes pues haya alguna afectación. A lo que es la empresa, hablemos de la empresa que también, pues en nuestro México tenemos muy variado desde la pequeñísima empresa o microempresa hasta la gran empresa. Creo que a la gran empresa también el que el visitador o las personas autorizadas por el SAT hagan uso de la tecnología tampoco les afecta. Es un medio de prueba, que ya ha existido desde hace tiempo. Desde que está toda la informática y firmas electrónicas, se utiliza también en el derecho privado, en el derecho civil. Entonces, no me parece sorpresivo que se incorpore en el Código Fiscal de la Federación de manera expresa, porque pues como medios de prueba el Código Civil Federal lo permitía también los adelantos de la tecnología ir utilizando. Ahora se puede presentar como prueba un email o una pantalla que pueda conformar o verificar un fedatario de que así sucede. Entonces, son medios de prueba que se han venido incorporando. Insisto y regreso a mi línea esencial, están las disposiciones legales que otorgan facultades al SAT y están las actuaciones del SAT. Entonces, creo que hay que distinguir ahí las áreas de responsabilidad. Si tenemos demasiadas facultades otorgadas por el Congreso de la Unión, creo que la respuesta puede ser sí, pero también tenemos demasiada evasión en México. Y por lo tanto, pues qué bueno que se dote de esas facultades. Ha sido un reclamo de los colegios profesionales, del sector empresarial, pues que no es justo que unos sí paguen y otros no, porque provoca también una competencia económica desleal. Además, pues que pues va deteriorando el tejido social, ¿no? Creo que se tiene que trabajar muchísimo en una cultura contributiva para que el ciudadano pues cumpla sin tratar de evitarlo o haciendo todo lo posible por evitarlo. Eso por un lado está la ley. Por el otro lado está el SAT, sí, con programas sin duda reforzados a lo que habíamos visto antes, que en mi opinión pues eran un poco relajados, pero ahora ya teniendo la información, teniendo esta gran maquinaria de sistema, pues está haciendo uso de esos sistemas y qué bueno, pues para eso se invirtió tanto en tecnología. Qué bueno que ahora lo hagan haciendo procesos más eficaces y con programas muy asertivos, según hemos visto en los últimos reportes de recaudación del SAT. Entonces, Alejandro, el SAT es un órgano de administración de recaudación, ¿no? Entonces está cumpliendo su función, a mi parecer. ok. Mira, aquí ahorita que dices esto que cumple su función, me gustaría hacerles la lectura de un comentario que tenemos que dicen que nos están tratando como delincuentes, que esto sería espiarnos más en caso de que pasen estos cambios que se están planteando. ¿O cómo lo verías tú, Reginaldo? Sí, efectivamente creo que aquí el problema y lo que nosotros como organización empresarial hemos venido defendiendo es que si bien es cierto el fisco tiene razón en perseguir a quienes no pagan impuestos, si bien tiene razón en perseguir a esos malos contribuyentes que utilizan estos esquemas fraudulentos de simulación y que efectivamente generan una competencia desleal, me parece perfecto. Que los busquen, que los encuentren y hagan con ellos lo que la ley les permite. El problema
es que utilizan estas mismas herramientas con todos. Y créanme, porque eso lo vivimos constantemente y constantemente nos presentan estas quejas en el territorio nacional. Contribuyentes que nada tienen que ver con esquemas de facturación, de fantasmas, se ven constantemente sometidos a abusos relacionados con cancelación de sellos digitales, con devoluciones atrasadas, con pretextos de persecución de empresas simuladoras. Constantemente vemos estas presiones en las citaciones que se hacen en procesos de fiscalización, en donde simuladamente les dicen lo que les podría pasar si no se portan bien y pagan sus impuestos, con esquemas en donde les hacen nulatorios sus derechos de defensa, sus derechos de promover, como la ley lo permite, cuando no están de acuerdo con una autoridad, de promover los medios de defensa que tienen derecho para cuestionar y no estar con esta presión psicológica que estas herramientas legales dotadas al SAT se le permiten. Y entonces es ahí en la parte en donde nosotros no estamos de acuerdo, porque a nosotros nos parece que sí hay un ejercicio de presión formal para los buenos contribuyentes y poco sabemos de lo que hacen con estos, vamos a decir particularmente, malos contribuyentes, empresas fantasmas que emiten o se adquieren comprobantes por operaciones falsas y simuladas. Entonces, a nosotros nos parece bien todo eso, que hagan lo que sea con ellos, pero que tratándose de contribuyentes que hacen y pretenden hacer un esfuerzo significativo, y ahora con el medio de la pandemia, que además es heroico tener una empresa ahorita funcionando. Si logran sobrevivir, pues habrá que empezar a seguir caminando en el 2021 y demás. Lo importante es perseguir a los malos, pero ayudar y favorecer, diferenciar a los buenos contribuyentes, que también no es ninguna gracia, pero tampoco que los persigan, que tampoco los hostiguen, que se concentren en aquellos malos contribuyentes. Oscar, ya la discusión en Facebook, sobre todo del Universal, es entre los usuarios es, pues quien nada debe, nada teme. Hay gente que ve, pues bien, que se esté fiscalizando. Pero en este sentido, considerando, pues, noticias que hemos tenido a partir de esta administración, como el combate a las factureras, o incluso los pagos millonarios que han hecho los grandes empresas, incluso transnacionales, de algunos adeudos que se tenía con el SAT, ¿ves necesario que se apliquen mayores controles? Digo, hay gente que es muy cumplida con sus responsabilidades fiscales, o si es necesario que el SAT siga con estas medidas de un buen cobro de impuestos. Lo que es una realidad es que estos esquemas les están funcionando a las autoridades, o sea, esto es una realidad, tan es así que cada vez más le han incorporado y han hecho de algunos que nacieron como programas, los han llevado al Congreso para que les den las facultades legales para poder realizar determinados procedimientos. Anteriormente no te podían notificar mediante un buzón tributario, hoy lo pueden hacer, pero quizá yo quisiera regresar un poquito a lo que decía Alejandro. Desafortunadamente, si algunos se sienten invadidos en esta parte, la realidad es que hoy el SAT ha buscado que todo esté bajo el marco normativo, que exista una ley que le permita realizar determinadas actividades y determinados procedimientos, y valiéndose mucho de la tecnología. Yo reincido en esta parte, ¿no? La tecnología es lo que hoy en día está estado ayudando a la Secretaría de Hacienda, y el que siga incorporando más y más controles, a mí nada más me habla de que sí, les está funcionando, les está sirviendo, pero que dentro del propio SAT saben que aún pueden llegar más allá, ¿no? Entonces, yo creo que quieren dejar todavía más abierto las posibilidades de poder estar fiscalizando por todos los medios y centrándose principalmente pues en operaciones mayores, ¿no? No es un secreto que las autoridades siempre le va a dedicar muchísimo más tiempo y muchísimo más recursos a aquellos contribuyentes donde creen que pudiera haber una mayor recaudación, sin que esto demerite o deje de lado a aquellos contribuyentes pequeños que también pudieran estar evadiendo.
Alejandro Calderón, ¿y este tipo de prácticas se está viendo en otros países o cómo le hacen, por ejemplo, en Europa para que la gente pague y no se tenga que llegar, digamos, a este momento de invasión? Sí, bueno, si tú revisas, por ejemplo, la prensa internacional, un caso muy enigmático es el de Shakira. A Shakira la determinaron que debía impuestos en España porque era y mantuvo la residencia fiscal en España. Y eso es un criterio de España en relación al tiempo que pasas en España en comparación de un año de calendario. Shakira decía que no era residente de España. Bueno, a Shakira le investigaron en dónde se cortaba el pelo, los días que iba al gimnasio, todo, para hacerle una cuenta de días de que sí era residente en España. Eso no nada más fue una pequeña revisión, sino fue una revisión profunda de todos sus hábitos y actuaciones personalísimas, de a quién veía, con quién veía, todo lo demás. Y evidentemente, pues Shakira siendo una persona famosa y evidentemente con ingresos importantes, pues está detrás de ella toda una que llamamos pues planeación fiscal. Bueno, esa planeación fiscal se vino abajo porque queriéndolo o no, no sé si por parte de algo que no pudo controlar, pero estuvo más tiempo del que la ley le permitía en España para considerarla residente en España. Entonces, a ese grado llegó el SAT español. Y está el caso de Messi también sobre sus ingresos offshore, que hacen unas investigaciones muy profundas y están varios casos de famosos. Entonces, si nos ponemos comparativamente, creo que en México estamos en un tema todavía 2 escalones atrás. ¿Por qué? Pues porque teníamos una evasión fuertísima, muy alta, y que hemos estado denunciando los profesionistas desde hace muchos años. Lo de las factureras y lo de las empresas fantasma o lo de los asimilados a salarios, en verdad, como dijo el procurador fiscal, era una fiesta de evasión, que a los profesionistas serios que decíamos, oye, ahí está pasando esto y nadie hace nada, pues también nos parecía indignante y grosero como profesionistas, incluso de auxiliar a empresarios que sí cumplen, y el empresario que sí cumple decía, oye, pero pues yo veo que aquí al lado no pasa nada. Entonces, sí es muy importante el momento que estamos pasando, que venga el mensaje de que sí va a pasar y sí debe pasar algo, pues se llama cumplimiento de la ley, se llama Estado de Derecho, cuando se incumple. Y como decía también Oscar, estos programas de las empresas factureras, pues ya se tuvieron que volver más sofisticadas o al menos esperamos que haya bajado la cantidad de defraudación que provocaban. El pago el programa de pago asimilado a salarios a grandes ejecutivos, que pues simplemente era una vuelta de dinero, tomaban y se perdía las retenciones en el impuesto sobre la renta, es otro programa que está en curso y que yo creo que vamos a ver también importantes rendimientos recaudatorios. Y quiero recordar a nuestra audiencia que en nuestro mundo fiscal hay una gran institución que se llama Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Para aquellos que se sientan, sean grandes o sean pequeños, que se sientan intimidados, amenazados por parte de la autoridad fiscal, pues pueden obtener también defensoría gratuita a través de esta institución, Prodecon, que ha hecho un gran papel y durante estos 8 años de existencia y lo sigue haciendo muy importante y da asesoría, acompañamiento desde muy tempranos momentos de una visita domiciliaria, una auditoría o una invitación. Entonces, también sepan que pues hay instituciones pues del lado del contribuyente para equilibrar esta relación que sin duda es una relación de poder, la del SAT, frente a los contribuyentes. Un comentario adicional, el contribuyente bueno o malo debe ser
tratado de forma distinta. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que eso es el paso que está dando el SAT en tener programas que cada vez sean más asertivos para identificar al contribuyente malo. Hay veces que el contribuyente no sabe que es malo, porque yo pude haber contratado con una empresa que era buena en 2017, pero que se volvió mala en 2018 y empezó a vender facturas o hizo algo indebido. Claro, el sistema identifica un actuar anormal de esa empresa y sí provoca molestias a contribuyentes buenos o malos que pactaron con esa empresa. Pero es decir, el criterio bueno y malo creo que también lo puede dar los sistemas, o sea, es imposible que alguien sepa si tiene enfrente a un contribuyente bueno o malo, si no tiene información y si no tiene sistemas que vayan siendo cada vez más asertivos vía el suministro de información para poder distinguir. Pero yo creo que por ahí debe ir la línea de trabajo del SAT. Creo, en mi opinión, que se está caminando en ese sentido, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, en donde pues por cada acto de fiscalización se aumenta la recaudación y se debe, o presumo que se aumenta la fiscalización porque se debía el impuesto, no por un sistema de que alguien sin deber esté pagando. Yo creo que pues el SAT sí debe actuar ahí, y si no, pues están los medios de defensa, como bien se mencionaba en la intervención previa, pues también hay tribunales, ¿no? Especializados, y si alguien no está de acuerdo, pues va a juicio. Nada más como dato, hay más de 15,000 juicios de carácter fiscal con montos importantísimos, que no va a ser ni el SAT el que determine si se debe o no, sino va a ser ese tribunal. Creo que también esa es una tarea pendiente, fortalecer la área de impartición de justicia para que el gobernado tenga la confianza de que acudir a los órganos jurisdiccionales les va a dar un fallo pues de calidad y plenamente apegado a derecho, para que el que decida acudir se sienta confiado, ¿no? Creo que ahí debemos de poner, están sobresaturados, los juicios duran demasiado y una justicia tan lenta pues se vuelve no justicia. Creo que ahí también hay que poner énfasis para mejorar el sistema de justicia fiscal. Pues interesante hasta el momento la discusión que se mantiene en esta transmisión. Pues prácticamente un 70% de los usuarios del Universal consideran que usar cámaras grabadoras y celulares sí es terrorismo fiscal. Un 16% dice que no, y un 15% restante dice no lo sé. Y Reginaldo, aprovechando de cara pues a la recuperación, lenta recuperación que ha entrado a la actividad económica en México, ya decías hace rato que es prácticamente un acto heroico tener una operación de una empresa en estos momentos ante el golpe de COVID-19. De cara a las responsabilidades fiscales correspondientes a 2020 que se pagan en 2021, ¿cómo ves la cuesta, pensando cuando se tiene que hacer la declaración, todo este escenario complicado que tendrán las empresas al arranque del año próximo? Sí, gracias, Antonio. Mira, nuestra perspectiva es que tenemos evidentemente hay un mal escenario y además hay malas respuestas gubernamentales. Si tú ves la ley de ingresos de este año y la comparas con la del año pasado, es idéntica. Es como si el COVID no hubiera existido. Es como si, vamos a decir que vamos por un camino, hay una piedra llamada COVID, me tropiezo en ella y ni las manos pongo. ¿Qué va a pasar? Me voy a golpear, me va a salir un chichón y voy a sangrar y quién sabe si me levanto. Y es lo que está pasando. En la ley de ingresos de este año no se contempla ninguna forma de atención, de mitigación, de relación con los efectos nocivos del COVID. La verdad es que esta propuesta es cortísima, se queda enana comparación de lo que otros países están haciendo para atender este problema. Y hay otra situación que me gustaría comentar. En este tema del terrorismo fiscal que hemos venido mencionando,
que yo lo atribuyo a temas de confianza en la inversión. También hay que referirlo porque el fisco puede ser muy malo con los contribuyentes, pero no con los informales. A esos no les gusta atacarlos porque son clientelas electorales. Es bien importante entender que 4 de cada 10 empleos son formales y hay 6 informales que nadie hace nada por ellos, y en esos casos no les pagan prestaciones a sus trabajadores, no tienen jubilaciones, no tienen prestaciones. Ahí también debería de concentrarse el gobierno federal y el fisco, y no les hace nada, no los persigue igual que a los otros, sin distinguir ni buenos ni malos, no los persigue, no hace nada. Y ahí yo creo que debería haber una gran concentración en ese tema, con programas que los convenzan para incorporarlos. Yo no estoy hablando de los ataques que pudieran tener importantes como lo hacen como los buenos contribuyentes o los malos. La verdad es que esos ni los ven, ni los buscan, ni hacen nada para que los incorporen de una manera amigable, de una manera invitada para que funcionen. Y por último, nada más para comentar el tema de Prodecon, que también me parece muy importante lo que decía Alejandro. Es una buena institución que ha hecho grandes cosas, ha sido un buen intermediario para la defensa de los derechos de los contribuyentes, pero ahorita actualmente está bajo asedio. Ahorita actualmente tiene problemas en relación a quién va a ser su titular, si tiene o no las características que debiera ser, y también está en asedio porque su presupuesto lo están limitando significativamente, lo que haría muy poco posible que ejerza sus funciones a cabalidad. Entonces, tenemos grandes preocupaciones, hay muchas cosas por hacer, pero todos estos signos no nos gustan. La verdad es que debería de haber mejores indicadores de confianza para que el empresariado se sienta con la tranquilidad de ejercer su actividad económica, pagando sus impuestos de manera correcta, estimulado de manera correcta por el gobierno, porque lo más importante, el mejor programa social que podría tener un gobierno es que haya empleo, y los empleos los generan las empresas. Los gobiernos generan condiciones, pero los empleos los generan las empresas. Ahí está el mejor programa, la mejor dignificación que podría haber para los mexicanos. Oscar, a mí me gustaría que me explicaras un poquito, ya lo había tocado Alejandro cuando habló de estas empresas de facturadoras de operaciones simuladas. Ahí yo creo que es también otra carga más para los contribuyentes porque tienen que estar leyendo los listados de cuáles empresas pueden ser facturadoras fantasmas o de estas que generan operaciones simuladas y con respecto a las otras, ¿no? A las que están bien, pero no son más cargas para los contribuyentes que apenas están tratando de que gire su negocio y ahora búscale en las empresas con las que facturas. Por supuesto, al final del día, todos los controles que ha establecido la Secretaría de Hacienda ha generado que dentro de las propias compañías existan ciertos procedimientos que se han tenido que venir adicionando y son más en función a esta verificación. La verificación, ¿por qué? Porque prácticamente lo que te están dando son herramientas mediante las cuales tú te tengas que hacer una, si lo queremos ver de alguna manera, un tipo autoauditoría. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar revisando con quién trabajas, revisando dónde están, qué tipo de operación están realizando con estos clientes, estos proveedores. Cada vez son más los requisitos que se tiene que solicitar a cualquier persona o cualquier empresa con la cual se quiera trabajar, pero eso por supuesto. También han venido algunas otras cargas, hay que estar revisando constantemente que no haya inconsistencias entre tus nóminas y las retenciones que están registradas en el SAT, entre los CFDIs que se emiten y los CFDIs que se reciben versus lo que está emitiendo, lo que está en los registros del SAT. Es decir, prácticamente nos estamos autoauditando, nos tenemos que estar autoauditando si es que no queremos tener ningún conflicto, porque al final del día cualquier inconsistencia te la hacen saber de manera inmediata y es ahí donde el contribuyente muchas veces toma esta palabra de terrorismo, que se siente como muy presionado, como muy vigilado, como, oye, me estás como presionando por todo, pero al final del día, digo, ahí están las herramientas y sí, evidentemente cada vez es más importante la función de la persona que está internamente dentro de la compañía
que ya sea un contador, ya sea un contralor, ya sea un administrador, las personas que intervienen en todos los procesos que deriven en una situación fiscal y financiera, tienen que estar al tanto de todas las cosas y, por supuesto, son más controles, es más trabajo, son más revisiones, cada vez más es más importante estar haciendo estas autoauditorías o una auditoría interna, ¿no? Si lo quieren ver de alguna manera. Ok, pues si les parece, para ir cerrando la mesa, te pediría, Alejandro, un comentario breve sobre pues, recomendaciones, sobre todo para los contribuyentes que quieran quieran seguir estando al día con sus responsabilidades fiscales, que no tengan que verse las más complicadas para pagar al SAT y con estos mayores controles que seguramente vamos a seguir viendo por parte de la autoridad. ¿Qué pueden hacer para mantenerse al día y no sentirse incluso acosados o sobrevigilados por parte de la autoridad? Bueno, yo creo que el sistema fiscal sí es complejo, pone demasiadas obligaciones. Entonces, pues la recomendación sería constantemente tener información actualizada fiscal, que hay muchísimo en la página misma del SAT. Hay unos tutoriales también que ayudan. En Prodecon, que no se olviden de esa gran institución que también tiene mucha información disponible de cómo hacer el cumplimiento. Y sí, entrar en esta nueva era de digitalización de la economía, en donde pues el cumplimiento va con base en los sistemas. En la plataforma del SAT también está la manera de poder revisar el autocumplimiento de cada contribuyente, los CFDIs que ha emitido, los CFDIs que ha recibido, e irlos monitoreando. No hay otra opción más que pues estar al pendiente con estas nuevas herramientas y yo creo que pues vamos a avanzar en el bien del cumplimiento de la obligación fiscal, de la cultura contributiva, que creo que es un tema que se tiene que abordar constantemente. Y pensaría a todos nuestros oyentes que utilizan la palabra terrorismo fiscal, pues que hagan una definición de qué es terrorismo, ¿no? Y aplicado a la materia fiscal, pues para no crear prejuicios en situaciones que simplemente exigen el cumplimiento y el cuidado por parte del contribuyente. Reginaldo Esquer, tus recomendaciones para los contribuyentes. Bueno, yo creo que es importante informarse adecuadamente y apoyarse profesionalmente de quienes conozcan la materia. Yo sé, y ahorita lo comentaba Alejandro, efectivamente las disposiciones fiscales son muy complejas para un contribuyente común. Quizá las grandes corporaciones tengan todo el apoyo del mundo para poder entender cómo hacerle, pero una pequeña empresa siempre está en desventaja en esas circunstancias y es bien importante hacer el esfuerzo porque no van a cambiar las leyes, lamentablemente, para hacerlas más sencillas como debiera ser, o sistemas fiscales menos complejos como debería de ser. La situación es informarse, apoyarse de manera correcta. Es bien importante participar en todo lo posible, en acuerparse con organismos empresariales o profesionales que les ayuden en el mejor cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pero sobre todo, no se dejen intimidar, ¿sí? Es bien importante este tema porque una decisión informada les puede ayudar. Si ustedes sienten que reciben acciones de parte de la autoridad fiscal en exceso de sus atribuciones, en desvío de poder, no se dejen intimidar, infórmense, capacítense y ejerzan sus derechos legales de defensa si creen que tienen las posibilidades para hacerlo. Es bien importante y yo creo que con eso abonamos a que la autoridad haga lo que tenga que hacer y lo haga bien, lo haga en la justa medida que lo tiene que hacer y, por otro lado, los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Gracias. Oscar, ¿cuáles serían tus recomendaciones para todos los contribuyentes en este escenario? Ok, ahora sí, como decían las mamás antes, primero fíjense con quién se juntan. Hoy más que nunca hay que fijarnos con quiénes nos juntamos. Hay que estar revisando todas las personas con las cuales tenemos operaciones. Entonces,
hay que revisarlas de pies a cabeza previamente a ver, a que regresemos cualquier tipo de operación. Me sumo al comentario de Reginaldo, hay que hacer valer nuestros derechos, hay que utilizar las dependencias que en este caso están para ayudarnos, como la Prodecon, como bien comentaba Alejandro, y por supuesto yo creo que también es súper importante, que lo tocamos al final, establecer autocontroles internos. Yo creo que en la medida que tengamos esos autocontroles de manera interna y que nosotros vayamos revisando lo que realmente estamos haciendo, creo yo que no habría posibilidad de que pudiéramos tener algún conflicto, ¿no? Y siempre estar fijando que todo lo que el SAT nos haga llegar o cualquier situación que esté dentro del marco legal. Eso es súper importante. Todo está regulado en este país, por lo menos. Todo está regulado y pues nos tenemos que acatar a lo que esté regulado, ¿no? Aquello que no esté regulado, pues no nos pueden ni obligar a hacer absolutamente nada que no esté dentro de ese marco legal. Entonces, sí hay que apegarnos totalmente al marco legal. Vivimos en un estado de derecho y hay que hacerlo valer. Pues vaya, al final la encuesta entre los lectores del Universal se fue por el sí del uso de cámaras, grabadoras y celulares para los contribuyentes puede ser considerado un acto de terrorismo con más de 1,250 votos. Los usuarios consideran que sí puede ser un acto de terrorismo. El no con 16%, apenas 290 votos, y un no lo sé, un 15%, 278 votos. Pues agradecerles a nuestros invitados y pues aquí cerramos esta transmisión. Así es, Toño. Óscar Moreno, muchísimas gracias. Reginaldo Esquer y Alejandro Calderón, muchas gracias a los tres y a todos los que nos estuvieron siguiendo en redes sociales. Los invitamos a que permanezcan en las diversas plataformas del Universal, que nos sigan y que nos acompañen el próximo martes en otra mesa de análisis de la sección de cartera de El Universal. Que pase muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.